especial a nuestros visitantes de la Universidad degli Studi di Napoli l'Orientale, una universidad antigua, aunque en términos italianos no les parezca tanto, pero pues en términos mundiales es una universidad prestigiosa y antigua. El profesor Raffaele, para mí es Lello Nocera, y el profesor Augusto Guarino, a quien no conocía, pero le doy la bienvenida, y pues quizá inicialmente es que nos cuenten un poco cuál es su área de especialización y de actividad en Orientale di Napoli, y un poco de este interés especial en venir a Colombia y buscar relaciones en Colombia, puesto que ustedes ya tienen tejida una red de relaciones con otros países latinoamericanos también. Sí, voy a empezar yo. Sí. Bueno, yo soy historiador de América Latina y empecé, hice mi doctorado, tesis de doctorado sobre la política exterior de Chile durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, de los años 30-33 a 1943, cuando Chile rompe las relaciones con los países del eje. Y entonces empecé trabajando sobre Chile y sigo siendo un historiador de Chile contemporáneo desde el siglo XX, y todo mi trabajo está relacionado con la historia de Chile de la segunda mitad del siglo XX, pero en los últimos años he empezado a trabajar sobre los vínculos entre Chile e Italia en el marco de la política exterior de Italia hacia América Latina. Es decir, que empecé con un enfoque de historia internacional y pasé a trabajar sobre los lazos entre los dos países, los sistemas políticos y sobre todo entre los partidos italianos y los partidos chilenos. Así que mi última, la investigación que acabo de terminar y que voy a presentar hoy es sobre las relaciones entre la democracia cristiana italiana, que ha sido el principal partido de Italia de los primeros años de la posguerra hasta 1992, cuando se rompió, cayó la que llamamos la primera república, y los demócratas cristianos chilenos en los años 60 y 70. Además he trabajado sobre la política exterior de Estados Unidos en América Latina, del siglo XIX a los últimos años. Y como sabe Stefania, soy un historiador de América Latina que pero trabaja sobre todo sobre un país, porque tenemos la costumbre en Italia de ser chilenista, no sé, mexicanista, colombianista. Bueno, creo que no hay nadie que en Italia trabaje sobre Colombia. Trabajaba en pasado, no sé, Daniele Pompeano, puede ser que hizo un trabajo. A ver, la Orientale tiene convenio con unas universidades de América Latina, con la chilena, de Argentina, de Brasil, Cuba, Ecuador, y ahora estamos intentando fortalecer los lazos con Colombia. Entonces es el primer convenio que tenemos con una universidad de Colombia, a ver lo que pasa en los próximos años, sobre todo el intercambio de estudiantes y docentes, proyectos de investigación que podemos hacer juntos. No sé si tengo que agregar más. ¿Y Augusto? Sí, yo personalmente soy más bien de literatura. Tengo una formación de filólogos, me doctoré en Bolonia y trabajo en literatura española, a veces también hispanoamericana, tanto de los siglos XVI-XVII como estrictamente contemporánea. Hace un par de años fundamos en nuestra universidad un centro de investigaciones, bueno, más que de investigación, un centro de estudios latinoamericanos, con la intención de, digamos, compaginar los intereses científicos de investigación y también lo que en Europa se está llamando la third mission, o sea, la difusión de la cultura fuera de la universidad para la sociedad, ¿no? Iniciativas también un poco de divulgación de la cultura, de la historia, del cine latinoamericano. Y actualmente yo soy el presidente de este centro y Rafael es el vicepresidente. Con respecto, digamos, al convenio, ¿no? Que hay que admitir, vemos sobre todo a la labor enorme que ha
llevado a cabo María del Rosario Aguilar. Nuestro interés es tanto de tipo, digamos, cultural, académico, científico, ¿no? Ver si podemos cooperar en algunos proyectos, por ejemplo, participar en alguna convocatoria de investigación de la Unión Europea que supone grandes agrupaciones. Generalmente, para participar en uno de estos proyectos hay que tener una red tanto europea como extraeuropea de por lo menos 5 o 6 universidades. Y este sería uno de los intereses, tanto en el campo de la literatura, pero las convocatorias de la Unión Europea no son tanto de, digamos, de creación de literatura, sino que en cambio sí hay un interés para la historia, las ciencias sociales. Entonces para ustedes sería más fácil, digamos, entrar en uno de estos programas financiados por la Unión Europea. Digamos, esto por la parte de la investigación. Y también otro interés podría ser el de formar jóvenes, en el caso concreto, en historia de Colombia y de esta área, porque precisamente por el hecho de que en Italia esto nunca se ha desarrollado, podría ser interesante. Si uno de nuestros jóvenes tiene vocación, digamos, venirse acá y formarse donde estas cosas están bien desarrolladas, ¿no? Para, digamos, luego traer a Italia un área de conocimiento que no tenemos. Y otra cosa que nos interesa mucho es el intercambio de estudiantes, porque esta es una de las pocas cosas en las que nuestro ministerio está invirtiendo algún dinerillo, porque nuestro ministerio en otras cosas es más bien tacaño, pero cada año nos llegan, digamos, becas de movilidad para estudiantes que quieran irse a países extraeuropeos, porque los países de la Unión Europea están cubiertos con el programa Erasmus, pero luego para irse a países extraeuropeos el ministerio da unas becas de movilidad. Entonces este también podría ser un interés. Y en los últimos años hemos dado cada año 2 becas para cada universidad latinoamericana, o sea, la de Sao Paulo, que es Belo Horizonte, ¿no? Me parece. Sí, Niterói, la Católica de Santiago de Chile, y la Alberto Hurtado, siempre de Santiago. Entonces, digamos, este sería el interés, ¿no? Incluir también Colombia en este programa, digamos, de concesión de becas. Porque luego el ministerio hace una especie de control, ¿no? Entonces, cuanto más haya resultados en este, tiende, digamos, a aumentar la financiación. Y en los últimos años nuestra universidad, con la movilidad, digamos, extraeuropea, digamos, ha sacado buenos resultados, ¿no? O sea, ha ido paulatinamente aumentando esta financiación, lo cual, digamos, es una cosa bastante inédita, ¿no? Para varios capítulos de financiación de la universidad italiana y concretamente también de la nuestra. Esto es un poco el cuadro. Digamos que como oferta didáctica, nuestra universidad tiene una oferta didáctica mucho más limitada. O sea, lo que nosotros proponemos son cursos de lenguas y culturas extranjeras o lengua italiana para extranjeros, que es un curso de maestría, que además está pensado como un curso de lo que en Estados Unidos llamarían Italian Studies. O sea, no solo la lengua, sino también historia, el cine, la geografía y todo, digamos, el arte italiano. O sea, todo lo que participa en el mosaico cultural italiano. Y luego otro sector que tenemos muy desarrollado es el sector de arqueología, que tiene una conexión directa con historia más bien antigua, pero vamos, con los sectores históricos. Y luego otro sector es el de las relaciones internacionales, ¿no? Con una aproximación tanto histórica como, digamos, de relaciones internacionales en sentido, digamos, de derecho internacional, también de, digamos, politología también, ¿no? Y precisamente la vocación de la historia de América Latina y también de otros sectores es de una historia, digamos, sobre todo social. O sea, de historia, digamos, de los movimientos, de los partidos políticos, de las instituciones, digamos. No creo que la economía internacional. Economía internacional también. Este es un poco el cuadro, digamos, de la resumido. Pues luego hay tantos detalles que aquí, digamos,
no vendrían a cuento, pero este es un poco el cuadro de lo que nosotros podemos ofrecer y un poco en lo que estamos interesados. Muy bien. Siguiendo precisamente el hilo de esta conversación, aquí creo que los convenios funcionan si se encuentra justamente no solo las personas, los dolientes que están personalmente interesados, sino si se encuentra una beta fértil común que sea de mucho interés para ambos lados. Entonces el enganche evidentemente es los estudios latinoamericanos, la lengua española probablemente, pero yo creo que el oriental de Nápoles podría inclusive ofrecer para nuestros estudiantes, en este departamento tenemos pregrado, maestría y doctorado. La maestría es de 2 años, el doctorado pues puede llevar varios años, pero es un grupo de estudiantes de posgrado, inclusive bastante numeroso, y si hay un área en la cual en el departamento hay, por razones históricas inclusive, hay muy poca, llamémosla, oferta tanto didáctica como investigativa, son exactamente las áreas de especialización del oriental, el área del Mediterráneo, África, Asia. Entonces, pensándolo como en espejo, la Universidad Nacional le ofrece al oriental exactamente esa cobertura latinoamericana en ciencias sociales, pero en lenguas, en literaturas, en derecho, en economía también, pero digamos desde el lado humanístico, que complementaría un área fuerte, y al revés, pues lo oriental sería para los estudiantes colombianos, yo creo que un destino muy apetecible, porque es una puerta de entrada, no adentro, sino de visión a estos otros continentes o áreas geográficas que desde aquí parecen muy lejos. Y evidentemente no lo son, pues entonces me parece que eso podría ser esa beta para efectivamente tratar de movilizar no solo investigaciones, sino estudiantes, porque los estudiantes en nuestra experiencia luego son propulsores quizá más de los docentes, de pues una serie académica. No sé cómo cómo ven concretamente son bastante fuertes en lengua, cultura, literatura de los países, como decía antes el profesor Guarino, ex-europeas, ¿no? Antes decía Guarino que la Oriental nació, ¿no?, como colegio chino, entonces la relación que tenemos con el mundo chino es bastante fuerte, y además, bueno, por supuesto, con todos los países del Mediterráneo, el campo en que la Oriental, junto a la Universidad de Venecia, lleva muchos años, ¿no?, trabajando, es lo del mundo árabe. Y entonces eso podría ser muy interesante para los estudiantes de la Universidad Nacional. Estaba pensando, por ejemplo, sobre los proyectos de investigación. Yo presenté hace poco un módulo sobre las relaciones entre euro-latinoamericana, pero mirando al Pacífico. Y como Colombia es parte de un grupo, no tengo que contarlo a ustedes, de una nueva forma de cooperación regional, en ese sentido se podría trabajar. Yo lo intenté con la Católica de Santiago. Bueno, estamos averiguando si lo alcanzamos a hacer un proyecto juntos. Entonces la red podría ser la Orientale, otra universidad europea, Colombia y Chile, para decir una cosa. Pero eso no tiene nada que ver con los estudiantes, pero podría ser una línea de investigación que a mí personalmente me interesa mucho, porque yo soy sobre todo un historiador de América Latina, pero con un enfoque internacional, me interesan las relaciones internacionales. No sé tú qué opinas. Sí, no, yo estaba imaginando, porque luego hay que ponerse del punto de vista de los estudiantes, ¿no? Y que en el caso de estos son estudiantes de historia, ¿no?, la carrera específica de historia.
Entonces, yo entiendo que para un estudiante digamos, de historia o incluso de filología no tendría mucho sentido venirse a Nápoles a estudiar lengua o literatura árabe, ¿no? Aunque sí sabemos que alguno lo quiere hacer. Tiene ese interés. Podría ser más fácil. No, pero para un estudiante de historia podría ser útil, podría ser interesante estudiar, digamos, con un enfoque histórico y politológico, que eso sí lo tenemos bien desarrollado en nuestra universidad. O sea, no tanto la parte, digamos, cultural, entre comillas, ¿no? de formación de arabistas, eso se puede hacer en Damasco, se puede hacer pero el análisis, digamos, histórico-politológico de las relaciones entre Europa y concretamente Occidente, tanto en el pasado como en el presente, creo que se pueden hacer desde Europa y concretamente también desde Italia, que es como un enorme corredor, ¿no? Entre norte, para bien y para mal, en este momento también con muchas preocupaciones, ¿no? Porque por Italia pasa una parte masiva, ¿no? De esta inmigración que va hacia Europa. Pero históricamente incluso partes de Italia fueron dominadas por los árabes durante un par de siglos, ¿no? Como es el caso de Sicilia, algunas zonas de Calabria, y entonces la relación es una relación de vecinos de casa, vecinos a veces con mucha cooperación, colaboración y hasta tiempo muy reciente, ¿no? Además, nuestra institución se transforma, ¿no? Precisamente en los años cuando Italia tenía intereses coloniales en África y se desarrolló muchísimo el estudio del árabe, del bereber. Por ejemplo, somos la única universidad en Italia que tiene el bereber, porque las áreas dominadas por el imperio, lo que entonces se llamaba el imperio italiano, tenía minorías, ¿no? Bereberes, o más bien mayorías dominadas por la élite árabe. Y lo mismo por las lenguas africanas. Somos la Universidad de Italia que más lenguas africanas tenemos. Pero claro, la formación, digamos, lingüístico-cultural es de un interés un poco indirecto, pero el estudio, digamos, más estructural de todo esto creo que puede ser interesante, ¿no? Sobre todo creo en el caso de ustedes en un sentido histórico, porque digamos nuestra universidad cubre un poco todo lo que va desde la arqueología del año 4 o 5000 antes de Cristo en Egipto concretamente, y hasta, digamos, la historia más reciente, ¿no? De algunas áreas de África, sobre todo las áreas, digamos, que fueron controladas por el imperio, durante el corto imperio italiano. Y luego hoy en día lo que se impone es el análisis de los fenómenos de interacción entre Occidente y el mundo islámico, ¿no? Tanto desde un punto de vista cultural como desde un punto de vista institucional, porque además para nosotros todo esto está separado. O sea, nosotros tendemos a distinguir la constitución del catecismo, por lo menos desde hace varios años, mientras que para la mayoría de estos países no es así. Con lo cual, para entender lo que es Irán hoy o que es Egipto hoy, hay que arrancar desde el estudio del Corán, ¿no? Si no se entiende, porque forma parte de su vida cotidiana. La mayoría de las leyes las emite como sentencia la Universidad de Al-Azhar del Cairo, ¿no? Con lo cual, lo antiguo y lo moderno del mundo islámico están estrechamente vinculados, ¿no? Para ellos presente y pasado están en una relación un poco distinta de lo que nosotros pensamos. De acuerdo con el convenio marco que se ha firmado entre las dos universidades, yo destaco aquí un punto segundo, que es organización de periodos de movilidad docente. Sí. ¿No? Que eso me parece muy interesante por las necesidades que tenemos nosotros acá de cubrir nuestro doctorado, que tiene la naturaleza de ser un doctorado en historia comparada de América Latina. Es decir, ese ha sido como el principio rector del doctorado, pero también el de más resistencia, el más difícil, incluso por cuestiones económicas, ¿no? De contar con un dinero concreto para tener un profesor visitante por lo menos durante un semestre o 2 semestres de un semestre. Si podríamos hablar de esto, digamos, como qué posibilidades habría
y una colaboración de movilidad profesoral más allá de la de los estudiantes. Para el doctorado concretamente. Sí. Sí, yo creo que esto sería muy posible, ¿no? Sí, nosotros tenemos 3 doctorados, ¿no? Antes teníamos no sé cuánto, como 30, después de la reforma que hubo en Italia. Bueno, desaparecieron las facultades, ahora tenemos 3 departamentos. Y podría ser el doctorado en estudios internacionales, de mi departamento de ciencias humanas y sociales, donde hay los historiadores, los geógrafos, sociólogos, los juristas y todo. Podría ser el doctorado de estudios internacionales, como un diálogo entre el doctorado de ese departamento y el doctorado de estudios internacionales, que además nació hace poco, lleva como 2 años. Sí, porque la reforma la teníamos por supuesto un doctorado de historia, antes había un doctorado de Europa, de historia y no sé, de geografía y de sociología, pero ahora solo tenemos ese tipo de doctorado y con casi todos los profesores del departamento. Entonces, si nos obligaron a tener doctorados del departamento, no doctorados temáticos, metodológicos como teníamos hasta hace 2 años, ¿no? Antes teníamos un doctorado de historia, incluso durante años tuvimos un doctorado de historia de las mujeres, historia de género, que era un doctorado internacional era uno de los más importantes, varias universidades europeas. Y después todo eso, todo aquello, el ministerio dijo que era, digamos, una frivolidad que ya no nos podíamos permitir. Entonces, sí, porque vamos, para los políticos italianos la universidad es un despilfarro, no es una inversión. Y entonces nos obligaron a concentrar, digamos, los departamentos en grandes agrupaciones que sustituyeron las facultades. Y además tener básicamente un doctorado por cada departamento, o sea, el doctorado del departamento, que tiene una relativa, digamos, homogeneidad metodológica, pero es la homogeneidad metodológica que puede tener un departamento de entre 60 y 80 personas, con, digamos, áreas muy distintas, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, yo estoy en otro departamento, que es el de que reúne todas las lenguas occidentales, incluido polaco, holandés, sueco y también historia del teatro, lingüística, etc. Con lo cual, claro que el doctorado no es de francés o de inglés, sino que cubre todas estas áreas. El gran esfuerzo es dar una formación común, por lo menos en el primer año, a los estudiantes. La fórmula es esta, así a lo mejor ya es más fácil, digamos, colaborar. El primer año los doctorandos tienen que está articulado en 3 años. El ministerio también nos ha obligado a tener doctorados de 3 años, o sea, el estudiante en 3 años tiene que leer la tesis, si no lo pierde todo. Incluso es posible que tenga que devolver las becas si no termina. Y el primer año dar una formación común de todo el doctorado, y luego el segundo y tercer año, sobre todo el segundo año, dar cursos más específicos por, digamos, currícula, o sea, me imagino que también en el departamento de ustedes. Y con respecto, digamos, a la movilidad, precisamente a raíz del convenio, yo creo no sería difícil para colegas nuestros desplazarse y estar aquí un tiempo para dar un curso de doctorado. Generalmente una intervención de este tipo, ustedes como la estructura, no sé de cuántas horas sería. Nosotros estamos intentando unas movilidades recíprocas. Sí. Es decir, que al tiempo que venga un profesor de allá pueda ir uno nuestro hacia allá, para que eso pues cree como un principio de equidad, ¿no? Sí. Porque creo que a propósito de despilfarro, a veces el convenio se desarrolla de una sola vía y por lo regular digamos que la experiencia de la Universidad Nacional es que los convenios, como lo dijo Estefanía, funcionan por intereses propios. Es decir, un convenio empieza a andar si tiene dolientes, ¿no? Pero la experiencia es que siempre estamos en crisis. Yo llevo aquí cerca de 25 años en la Universidad Nacional y nunca he conocido una época de vacas gordas. Siempre hay crisis y siempre hay que estar como superando, saltando matones,
pero logramos, es decir, incluso con esas crisis nosotros traemos profesores, vienen profesores, pero quisiéramos como regular eso más formal. En este momento tenemos en la Universidad UNILA de Brasil al profesor Mauricio Archila, pasando allá una temporada de profesor visitante, y en enero vendrá de allá un profesor. Digamos que es como la primera vez que esto va a ser como recíproco, ¿no? Porque funciona mucho, y no es que esté mal, porque esa es la realidad. Funciona mucho es por las relaciones que tengan cada uno de los profesores. Bueno, estas cosas no se deben ventilar, pero igual, es decir, en este semestre que acaba de terminar hemos tenido una movilidad extraordinaria de nuestros profesores, pero todas esas movilidades son con el sueldito de los profesores o con las relaciones que los profesores establezcan. Es decir, no hemos tenido una salida, por ejemplo, que sea financiada por la universidad, sino que, e incluso así, el departamento se mueve mucho. Es ejemplar eso. Entonces quisiéramos como pensar en que el convenio se pudiera poner a funcionar en un acuerdo nuestro, pero que evacúe la ida y venida, ¿no? Que no nos quedemos únicamente con el profesor que va o con el profesor que viene, sino que eso sea de doble vía. Eso se podría hacer con el doctorado de mi departamento. Ahora el coordinador es un historiador, bueno, de historia moderna, el profesor Luigi Masci di Migliorini, y además hay muchos historiadores que están, no sé cómo se dice, el grupo, ¿no? de los 16, lo que tiene que mandar el doctorado, y somos muchos historiadores, yo de historia de América Latina, y dos profesores de historia de relaciones internacionales, y uno que trabaja sobre Rusia, bueno, el mundo de la Unión Soviética, y profesor de historia de Asia. Entonces, el primer año, un profesor, por ejemplo, bueno, si hablamos de intercambio, ¿no? Y de movilidad de docente, un profesor de la Católica, del estudio de historia, se fue a Nápoles, a nuestro departamento, y se quedó 3 semanas. Yo me fui a la Católica haciendo un curso para el doctorado de historia del Instituto de Historia de la Católica. Entonces sí, las cosas tenemos que hacerla, y se puede. Es solo un hecho de voluntad, ¿no? Y buscar líneas de investigaciones. Estaba pensando en términos muy prácticos ahora, entonces desconozco las fechas concretas que tiene la Unión Europea para los próximos cortes, para la cofinanciación de grandes proyectos de intercambio, de investigación. Estaba pensando para resolver algunos de los problemas que nosotros tenemos, ¿no? En términos financieros, etc., que una posibilidad de armar un proyecto es a través de una beca de la Unión Europea. Entonces, para estos fines, que estos tipos de becas facilitan tanto el intercambio de investigadores a nivel de posgrado como también de profesores, ¿no? Para estos fines quizás valdría la pena hacer un listado de posibles temas que nosotros trabajamos, a ver, ¿no?, dónde coincidimos en términos concretos. De lo que me recuerdo con estas becas europeas es que es una universidad Marie Curie o Jean Monnet, estas. Sí, puede ser Horizon 2020, que me parece que se da. No sé si es octubre o a principios del año que viene, entonces no tenemos mucho tiempo, pero hay tiempo para el proyecto. Yo ya estoy trabajando en eso. ¿Qué tipo de coincidencias tenemos para, de lo que me recuerdo es que es una universidad europea que tiene que iniciar, ¿no? Nosotros no podemos iniciar el proceso, creo yo. Pero nosotros deberíamos estar adentro del paquete para que esto funcione. Lo interesante es que tiene que ser, no me acuerdo, como 2 universidades europeas y por lo menos 3 de América Latina. Entonces es muy importante crear una red de universidades de América Latina. O sea, yo le decía a Chile, Argentina y Colombia. Bueno, depende del proyecto de investigación, pero
Eso se puede Pero hacer. podríamos armar un listado de áreas de investigación que estamos practicando aquí para Eso ver no dónde siempre están. hace falta, porque hay una línea de financiación que es solo de movilidad de docentes y estudiantes. Es decir, si tú armas una red de universidades, no importa lo que tú haces. Lo importante es el intercambio de estudiantes y la movilidad de docentes. Pero eso tenemos que verlo y trabajar en eso. Sí, está bien. Entonces, muy bien. Un punto acerca de este tercer misión o tercer Sí, sí, módulo, eso. pues la Universidad Nacional lo tiene incorporado desde Sí. su comienzo. Pues aquí solimos decir que las tres áreas misionales en las cuales contractualmente inclusive debemos desempeñarnos son la docencia, la investigación y lo que aquí se llama extensión, que es Sí, como el extramuros, de alguna manera entendido. Eso obviamente se llena de cualquier cosa, pero en historia y para los politólogos, yo creo que viéndolo con ojos europeos, creo que Colombia actualmente y más aún en los próximos años es un terreno interesante, no para quien se ocupe de América Latina o de Colombia, que hay pocos, porque hay que recordar que los estudios latinoamericanos en Europa toda, no solo en Italia, son absolutamente minoritarios y hasta ahora políticamente no priorizados. Aunque pues algunos países están moviendo los rankings de los países, Colombia por ejemplo está subiendo para los británicos, pero en Italia es un sector muy marginal. Lo que habríamos que como promocionar y defender que una estadía, una colaboración con una universidad como esta en Colombia hoy día y en los próximos años es interesante, porque aquí la historia y la academia tiene un rol y una participación hacia afuera, hacia la sociedad, que no alcanza a tener sino en muy pocas grandes cabezas en países europeos, o por lo menos que lo que yo conozco. Es decir, este es un área, un laboratorio donde una historiadora cualquiera, pues yo, puede hacer ejercicios de historia pública, de uso público de la historia, como de buscar esta relación con la sociedad, que a veces en Italia por lo menos está muy restringida a sectores temáticos, la migración, la interculturalidad. Pues, entonces lo que quiero decir es que un profesor que tenga interés pues no solo en la historia o en la literatura, sino metodológicos, teóricos, de pues ejercer, experimentar como una relación más estrecha con las sociedades contemporáneas, aquí por razones estructurales de esta sociedad lo puede hacer. Este departamento tiene tanto institucional como personalmente de varios de los docentes, tiene relación con todos los museos, todas las bibliotecas, los centros de memoria histórica, y algunas otras instancias, el IEPRI y otras facultades, tiene una injerencia en asuntos de diseño de políticas regionales, nacionales, muy interesantes. Entonces, pues un politólogo que quiera experimentar aquí tendría interés, lo digo para salirse un poco de esta área de solo se pueden tener relaciones con Colombia si uno se ocupa de Colombia o se ocupa de América Latina. Este concepto de area studies en los cuales especialmente los países extra nórdicos han sido encapsulados, y que entonces un politólogo que se ocupa de América Latina casi como que no puede tener relación con otros politólogos que se ocupan de Francia, porque es que este se ocupa de América Latina. Pues hay que escapar un poco de esto, y entonces especialmente para iniciativas paralelas o de actividades extra murales, este es un buen campo y interesante, vivaz, pues, así que podría haber más colegas que tienen en mente interesados. Sí, yo quisiera
comentar. Yo dirijo el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, y justamente sobre lo que tú dices, Estefanía, pues la anterior generación fue una expresión directa de cómo nuestro instituto se articuló a la formulación de políticas públicas. En el 87 se publica un informe sobre Colombia, violencia y democracia, contratado por el Ministerio de Gobierno, que visibilizó enormemente pues el diagnóstico de nuestras distintas violencias en plural. A esa generación se le conoce con el nombre de violentólogos. Los que venimos detrás somos menos violentólogos, estamos en una amplia pluralidad de temas, pero no podemos no trabajar violencia, porque si uno vive en Colombia no puede no trabajar la violencia, y mucho más en este periodo. Y yo creo que el periodo que estamos viviendo representa un particular interés por la posibilidad de que esta negociación se traduzca en un acuerdo de paz. Pues si la derecha no hace algún atentado o algún magnicidio, lo más probable es que nos vamos a una firma de un acuerdo, y esto va a traer una serie de cambios muy interesantes. El país representa mucho interés por lo que tú dices, es decir, porque aquí tenemos unos márgenes relativamente amplios, no sabemos qué tan eficaces para la intervención social, y de hecho muchos de nosotros estamos haciendo intervención social, ¿no? La vicerrectoría está apoyando unos centros de pensamiento. Yo ayer inauguré mi primera reunión del Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía con 40 expertos, lo más importante del país en el área, y lo hacemos para formular política pública. Y alrededor de lo que tú decías, pues el país es muy interesante porque es un país donde coexisten tradiciones civilistas, constitucionalistas, liberales, que no son una mentira, ¿no? Con unas dosis de violencia que una dictadura como la chilena o como la argentina pues no tuvieron, y una complejidad en los actores del conflicto, paramilitarismo, guerrillas degradadas, el papel del Estado y de la sociedad civil, porque también algo muy interesante es que es una sociedad civil que se mueve mucho. Entonces eso también es interesante en términos de análisis de la participación. Sobre nuestro instituto también coincido, pues esa necesidad de trabajar la violencia hace que todo el mundo llegue a estudiar la violencia. Pues a mi instituto todo el mundo llega a estudiar el conflicto armado, entonces el mundo desaparece. Es un gran problema. De 20 estudiantes que nos llegan cada año a la maestría, 20, 25, 1 o 2 quieren estudiar temas de relaciones internacionales. Es un país muy ensimismado en sus conflictos internos, entonces necesitamos promover esto de visiones comparativas con América Latina, con Europa. Efectivamente, yo pienso que esta concentración en estudios de Mediterráneo, África, Asia, China, mundo árabe, esto tiene un gran valor para, yo diría, para todas nuestras unidades, ¿no? En el instituto muchos de nosotros hacemos trabajo comparado, de análisis político comparado, culturas comparadas, culturas políticas comparadas. Yo en este momento tengo un trabajo muy fuerte con Brasil, ya de unos 2 años. Estamos tratando con César también de ver cómo coincidimos con cosas que se está haciendo aquí, como la estadía de Mauricio en Foz de Iguazú y el profesor Paulo Roberto, que viene en enero. Las relaciones Colombia-Brasil son muy fuertes. Somos el segundo país receptor de becas después de Mozambique. Tenemos el Instituto de Estudio de Portugués Brasilero más importante del mundo, con 5.000 estudiantes. Somos la segunda comunidad en la Universidad de Sao Paulo después de los franceses. Entonces hay una fluidez muy grande entre los dos países, y aquí a nivel de la vicerrectoría estamos tratando de impulsarlos, esa relación con Brasil, no solamente en ciencias humanas, porque tenemos que manejar una visión integral. Y quería contarles también que tenemos un instituto de estudios estadounidenses que lo maneja conjuntamente el IEPRI con el Instituto de Estudios Políticos con la Universidad de los Andes. Entonces allí hay una relación pues con USAID y con
entidades norteamericanas para visitas de profesores hacia acá y hacia allá. Y ahora, por ejemplo, la profesora Diana Rojas se va a sabático, creo que estaban conversando contigo para sus proyectos de estudio de relaciones Colombia-Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Tuvimos un protagonismo en los años anteriores fuerte en las relaciones con Venezuela. Eso se nos ha caído un poco pues porque la líder era Socorro Ramírez, y también porque con la polarización el grupo venezolano se dividió internamente. Tenemos una persona como Carlos Mario Perea, experto en maras en Centroamérica y en violencia urbana, trabajos comparados de violencia urbana entre Centroamérica, México, Brasil y Colombia. Perdona que lo interrumpa, sabe que este fenómeno lo han introducido en Italia. Eso iba a decir, y Nápoles podría bien entrar también. Bueno, más como fenómeno está concentrado en algunas ciudades del norte. La mayor creo que es Génova, ¿no? Génova y luego Milán. Sí, Génova, pero Milán, ha habido episodios recientes, ¿no? De conflictos y directamente exportado a raíz de la inmigración. Bueno, y ahora sobre estas misiones, una estudiante nuestra estuvo el semestre pasado haciendo trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos, en un proyecto que estamos negociando con Brasil a raíz de una convocatoria interna del CAPES para tener unas, como ellos llaman, parcerías en otros países. Entonces también se contemplan misiones desde los dos lados, y son cosas que podemos apoyar pues en medio de las dificultades económicas que siempre tenemos. Estadías, digamos, en este caso de esta estudiante en Perú fueron 4 meses, y creo que con esas cosas podríamos comprometernos. Entonces eso diría yo sobre el instituto. Estamos muy centrados ahora siguiendo este conflicto. Yo trabajo sobre medios de comunicación, entonces estoy siguiendo el cubrimiento de los medios del conflicto, porque esos son fundamentales para el éxito del conflicto. Y hemos venido trabajando también con una entidad supra facultades, que es el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de La Habana, que lo coordina el profesor Alejo Vargas, y que incorpora profesores de ciencias humanas, de historia, profesor Maguemati, profesora Claudia Mosquera, profesores de Derecho, profesores del Instituto de Estudios Políticos, y pues digamos porque es la hora, es lo más urgente en este momento en el país, y allí hemos estado. Y yo también hago trabajo de culturas políticas comparadas. Vamos a traer juntamente con el Departamento de Historia al profesor Rodrigo Pato Zamota, experto en cultura política brasileña y en la dictadura militar, que el año pasado se conmemoraron 50 años del golpe del 64. Entonces, pues con la idea de que hay que estimular eso y a ver si nos desviolentizamos sin negar pues que hay que seguir trabajando allí en ese frente.